Bueno, por el tema del video, saben que son opiniones personales desde un sociólogo medio fracasado que sigue estudiando en su carrera. Eh, y vamos a hablar efectivamente de los problemas que tiene la 4T. Principalmente porque he visto que hay muy poca oposición. Y oposición no se entiende este grupo, por ejemplo, Frena, que llega a decirle dictador, fascista, soviética. Esas son cosas que se han visto superadas por la misma... El concepto se ve superado por la realidad. Si tú no entiendes que la dicotomía de comunismo, capitalismo y estos ejes de socialismo soviéticos murió en la caída del muro de Berlín cuando realmente cae el proyecto, la caída del proyecto comunista, de la URSS, por Bachavi. Podemos darle mucho contexto, pero no quiero alargar el video. A día de hoy, esas críticas no son válidas por el mismo sentido de que no están construidas bajo la realidad, están construidas bajo prejuicios antiguos. Lo dejamos de lado. Eh, Como blog personal, podemos hablar muchas cosas acerca de lo que está pasando en México, pero por tema del video nos vamos a enfocar efectivamente en las cosas que le hacen falta a la 4T. Y ahí sí son críticas durísimas. Quiero tocar tres ejes, dos principalmente, y el primero es la tecnología. Si en las dinámicas del gobierno no se están entendiendo que la tecnología es la base fundamental de las comunicaciones a día de hoy, no en el contexto de la pandemia, en el contexto en el que entre las dinámicas comunicativas, socializantes e incluso culturales se ha integrado la cultura como una forma de interacción básica, es decir, tú comienzas una conversación a través de un mensaje que mandas a tu mensaje. Por ejemplo, te voy a poner ejemplos muy puntuales. Cuando le dices a tu novia, oye, hay que vernos este sábado. Nah, va, por mensaje. Le mandas un meme. Todas estas aristas que se encuentran en el mundo digital se están perdiendo dentro de lo que puede ser la cuarta transformación, que se entiende esa parte, que la tecnología se ha integrado en las dinámicas de la comunicación humana, a partes profundísimas. Algún día tendremos que hablar de ello, claro está. Eh, no veo ningún proyecto en el cual se ponga la tecnología como base fundamental. Tenemos en México un sistema de redes, sistema comunicativo, incluso estas polémicas 5G y todo, no son suficientes tanto para la población como para las necesidades que se van a dar. Ahorita estamos, en el contexto de la pandemia estamos viendo cómo se tomaron las clases, se tomaron trabajos de oficina por medio de la computación, por medio de estas comunicaciones. Claro está. Pero eso, cual buen fenómeno social, va a dejar marca en las interacciones. Se abre el camino directamente para poder proporcionar una nueva forma de dinámica, ya sea en el trabajo o ya sea en las escuelas. Y lo vamos a seguir integrando mientras no se solucione el problema de la pandemia. Que podemos hablar también mucho de esa cosa en su momento. Bueno, dejemos eso de lado. La que se me hace una de las tres formas en la que está flaqueando mucho la cuarta transformación es en la deuda de las mujeres. ¿A qué me refiero? Obvio yo no soy de posición feminista, sería un error hasta metodológico, fenomenológico. eh, pero sí hay un olvido muy fuerte hacia las mujeres. Y no hablo de estos privilegios que están pidiendo. No hablemos del contexto europeo del feminismo, que lo han vulgarizado los youtubers y medios de comunicación como los micromachismos y todo ello. Estoy hablando del contexto mexicano real. Del contexto mexicano real. Es que tuve que cortar. Donde el acoso y la violencia son muy fuertes. El abuso del... Vamos a tipificarlo como el macho mexicano. Es muy fuerte hacia las hijas, hacia las sobrinas. Está flaqueando mucho en esa parte. Y ojo que no tiene... Ahí yo tengo una hipótesis donde si tú entiendes que todo lo que es el patriarcado, el machismo, está inmerso en una estructura cultural ya dada en la dinámica mexicana, es poco eficaz, por no dar otras etiquetas,
intentar combatirlo a través de las políticas públicas, de inversiones económicas, que también son parte, pero no fundamental, sino que habría que darle un eje rector en la cultura. ¿Cómo explicarlo? Eh, una de las cosas que ha hecho el feminismo, que lo hemos visto en todas partes, es formar una cultura dentro de este movimiento. Por ejemplo, tenemos como divulgación las canciones que salen, Vivir Quintana, Mon Laferte, incluso las más antiguas. Bueno, no quiero meter mucho contenido para que no se haga muy pesado el video, pero han formado una cultura, han formado símbolos. Por ejemplo, ay, ¿cómo se llamaba? Antimonumento, no me acuerdo. Este puño morado también es parte de un símbolo. El intentar ir en contra de la cultura machista o la cultura patriarcal, como quiera decirla, incluso intentar detenerla de tajo, obviamente va a traer una radicalización de la cultura, como se ha demostrado históricamente cada que intentas eliminar una cultura. Si tú impones o intentas imponer esa cultura feminista, va a resultar exactamente lo mismo, en una radicalización de la cultura machista. ¿Cuál sería una propuesta? Darle difusión a la cultura feminista. Me explico. Si tú tienes, visto desde la dialéctica, podemos meternos un día más en ese tema, lo que es la tesis, que es la cultura machista, patriarcal, etcétera. Y tú tienes tu cultura feminista, que es directamente su antítesis. Le das divulgación a una y dejas que la otra avance naturalmente en el proceso de la cultura. Tiene que surgir una síntesis estructurada de ambas, una que supere estas dos. Así, sin mayor entrar en más problemas, vaya. Surgiría, tendría que surgir una cultura que vea tanto por los privilegios del hombre como por el de la mujer. Entender ya no solo al individuo como una estructura genérica, o más bien genérica, de género, sino entender a la individualidad de la persona, su construcción, entender que en ese mosaico multicultural, genérico otra vez, de muchos géneros, hay cabida de que todos se entiendan por el individuo, es decir, respetar o entender al otro individuo por cómo está construido, que es infinitamente complejo, y entenderte a ti mismo. Entender y respetar esa parte y no tener prejuicios frente a lo que no está bien, no está mal, que son juicios de valores individualizados. Eh, y bueno, ya la última a, a considerar, que no le quiero dar mucha explicación, porque vaya, es un tema muy complejo de clases. Es que también la cuarta transformación tiene que entender que la oposición que se está formando es porque se le quitan privilegios a una clase económica, la cual, como se ha dicho en el discurso siempre persistente, le ha quitado privilegios a esta clase política alta. Que si bien es cierto que la dinámica del mercado mexicano se mueve más en la subsistencia de los pobres, también es cierto que a nivel macroeconómico tiene mucho que ver con los empresarios, tiene mucho que ver con la gente que invierte, mucho que ver con el capital extranjero y estadounidense. Y esa parte fuera de políticas económicas que se han tratado dentro del gobierno se ha desplazado y dejado de un lado a la clase media y a la clase alta, que también en una transformación tienes que ver por ellas. Tienes que ver también cómo ese capital poder invertirlo para seguir en tu idea de progreso o de desarrollo económico o crecimiento económico. O sea, esas son partes fundamentales que tenemos que ir desglosando en más videos, pero insisto, no quiero hacer largo el video, que ya duró bastante. Así que